¿Me están escuchando o no? Chicos, ¿me están escuchando? Escucha, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, entonces. ¿Qué tal? Ya esto es lo último ya. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió este archivo? Bueno. Vamos a ver. Pueden listo. Pueden ver, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ya listo. Entonces, como ustedes pueden ver, muchachos, el tema que corresponde a la práctica 2 es funciones del lenguaje. Ya, las funciones del lenguaje. Y recuerden ustedes que todas las funciones del lenguaje se relacionan con los elementos de la comunicación. Ahí están los elementos. El tema que hemos desarrollado en la clase pasada, emisor, receptor, código, referente, contexto, esos son los elementos. Esos elementos se relacionan con las funciones del lenguaje. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero vamos a desarrollar las funciones básicas del lenguaje. ¿Y quién de ustedes me puede decir cuáles son las funciones básicas? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las funciones básicas? Las funciones básicas del lenguaje, chicos, escuchen bien, ¿eh? Son la función informativa, la expresiva y la apelativa. Estas tres son las funciones básicas del lenguaje. Entonces, empezamos primero con la función informativa. ¿Ya? Esta función informativa no solamente recibe ese nombre, sino otros nombres también. Se llama función informativa, referencial, representativa, cognitiva o denotativa. Esas otras denominaciones tienen esa función informativa. ¿Ya? ¿Por qué informativa? Porque informa algo. Referencial en alusión al referente o a la realidad. ¿Y por qué se llama cognitiva, profesor? Porque contiene conocimiento. Entonces, esta función, ¿con qué elementos de la comunicación se relaciona? ¿Con qué elementos? Con el referente y el contexto. Con estos dos elementos se relaciona esta función. Ahora, en esta función, ¿qué es lo que predomina? Obviamente en esta función predomina la información. Eso predomina, la información, tal como sucede en los textos científicos, en una enciclopedia, en un artículo periodístico, una clase. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, un texto científico, una enciclopedia, ¿qué nos proporciona a todos nosotros? ¿Qué nos proporciona? Información, conocimiento. Claro, la clase de lenguaje, historia, química, física, biología. ¿Qué le proporciona al estudiante? Información, conocimiento. Ajá, entonces esta función se manifiesta de manera objetiva. Entonces, esta función es netamente objetiva. Entonces, profesor, ¿qué clase de oraciones se construyen aquí? Obviamente, una función informativa referencial se construyen oraciones enunciativas, se construyen oraciones aseverativas, afirmativas o negativas. Dicho de otra manera, miren, cuando tú informas,
afirmas o te niegas, eso es una función informativa. Cuando informas, afirmas o te niegas. Y como les decía, todos los días nosotros informamos y nos informan. ¿Sí o no? Todos los días. A ver, por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? El domingo 2 de octubre se realizó las elecciones municipales y regionales en todo el Perú. Estoy informando. ¿Se dan cuenta? No. Estoy informando. Entonces, eso es una función informativa. ¿Ya? Entonces, cuando tú afirmas o te niegas también, y todos los días nos negamos. Cuando tú dices, yo no fui, yo nunca fui a su casa, te estás negando. Yo nunca estuve con ella, te estás negando. ¿Sí o no? O si tú afirmas o reconoces, yo sí fui, yo fui a su casa, yo estuve con ella, estás afirmando. Y eso es una función informativa. Cuando informas, afirmas o te niegas. Por eso ahí que les he puesto, ¿no? En el concepto dice, se usa para transmitir información acerca de la realidad. Por ejemplo, dice, el Congreso no autorizó el viaje del presidente. Acá simplemente se está informando. Eso es una función informativa. ¿Está claro, muchachos, o no? Luego, la otra función básica, muchachos, es la función expresiva. Pero no solamente recibe este nombre, sino recibe otros nombres también. Otros nombres, otras denominaciones. Se llama función expresiva, emotiva, sintomática. Ojo, la palabra emotiva, recuerden, viene de emociones. Sintomática viene de sentimientos. ¿Ya? Pero esta función expresiva, emotiva, sintomática, afectiva, ¿con qué elemento de la comunicación se relaciona? Ahí lo tienen, el emisor. ¿Y quién es el emisor? Es el hablante. ¿Quién es el hablante? El encodificador. Recuerden que emisor, hablante o encodificador es lo mismo. La pregunta está, muchachos, ¿por qué esta función se centra en el emisor? ¿Por qué se centra? ¿Y sabes por qué esta función se centra en el emisor? Porque es el emisor quien expresa sus emociones. Porque es el emisor quien expresa sus sentimientos. Entonces, en una función expresiva emotiva, el emisor manifiesta sus emociones, manifiesta sus sentimientos, su estado de ánimo. Inclusive yo puedo preguntarles a ustedes, anímicamente, ¿cómo se encuentran? Anímicamente, ¿cómo se encuentran, profesor? De verdad, yo me encuentro muy feliz, profesor. Pero yo pregunto, un ratito. Yo les pregunto, ¿nosotros siempre estamos felices? No. No, ¿Siempre estamos molestos? No. mm, ¿Siempre estamos tristes? No. no. El ser humano en sí, muchachos, todos nosotros atravesamos por diversos estados de ánimo y lo manifestamos o expresamos en su momento. Las Porque si yo emociones, estoy feliz, emociones de claro, las... claro, porque si yo estoy feliz, camino feliz. Ponte que, ¿qué pasaría si de repente sale la lista de ingresantes y aparece tu nombre? ¿Tú cómo te vas a sentir feliz? Y lo vas a manifestar. Vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sí o no? Porque lo estás manifestando. Pero ¿qué pasa si de repente quiera Dios que no pase esto? Una persona muy querida de ti muere. ¿Tú cómo te vas a sentir? Mal, triste. Y lo vas a manifestar porque se va a notar en tu rostro. O si de repente estás con cólera, también lo vas a manifestar. No vas a aceptar bromas, no quieres conversar con nadie, etcétera. Por eso esta función se centra en el emisor, porque es el emisor quien va a expresar sus emociones, sus sentimientos, su estado anímico. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué clase de oraciones se construyen aquí? Obviamente se construyen oraciones
desiderativas. Recuerden que la palabra desiderativa viene de deseo, viene de deseo. ¿Y qué palabra nosotros utilizamos? ¿Qué palabra nosotros utilizamos para construir una oración desiderativa? ¿Qué palabras utilizamos para construir una oración desiderativa? Yo quisiera. Quisiera, me gustaría, ojalá, espero, deseo, anhelo. Mira, yo voy a expresar un deseo, mi deseo. Me gustaría que todos ustedes ingresen a la U. Yo estoy expresando mi deseo. He usado un indicador de deseo y puedo utilizar los que haya y deseando lo mismo. Mira, primero dije, me gustaría que todos ustedes ingresen a la U. Quisiera que todos ustedes ingresen a la U. Ojalá todos ustedes ingresen a la U. Espero que todos ustedes ingresen a la U. Deseo que todos ustedes, ¿te das cuenta? He deseado lo mismo o no, pero he utilizado diferentes tipos de indicadores. Pero las personas siempre desean el bien, pregunto yo. ¿Siempre desean el bien? No. Hay personas que desean el mal. ¿Sí o no? Espero que no ingreses a la U. Ojalá que no ingrese a la U. Ojalá que te mueras. Desea. Está deseando lo peor. ¿Te das cuenta? Entonces, donde hay una oración desiderativa, hay una función expresiva emotiva. Pero no solamente la función expresiva se construyen oraciones desiderativas, también se construyen oraciones exclamativas. Y nosotros sabemos reconocer una oración exclamativa porque obviamente va entre signos de exclamación. Entonces, las oraciones desiderativas y exclamativas se relacionan con la función expresiva, emotiva, sintomática. Por eso esta función se centra en el emisor, porque es él quien expresa sus emociones, sus sentimientos. Ojo, en esta función el emisor opina subjetivamente. Opina subjetivamente. Por lo tanto, esta función es netamente subjetiva, personal. Lo que para ti es hermoso es necesario que para que todas las demás personas lo sea. No, para ti puede ser muy bonito, para la otra persona puede ser horrible. ¿O no es así? Claro. De repente, las personas que han viajado a alguna ciudad, vamos a suponer que has viajado a Arequipa, tú dices, a mí me gusta Arequipa, pero a todas las personas le tiene que gustar. No. Si yo digo me gusta la ciudad de Arequipa, ¿qué función es? ¿Informativa o expresiva? ¿Estás informando o estás expresando lo que tú sientes? Es personal. Expresando. Entonces es expresiva, pues. ¿Te das cuenta? Así es. Por eso acá en el concepto, en una función expresiva, hemos puesto prima el mundo afectivo, anímico o subjetivo del emisor. ¿Ya? Por ejemplo, me encanta el color. A ti te encanta, pero a mí no, pues. ¿Te das cuenta? Esa es la función expresiva. Entonces no te olvides que la función expresiva es netamente subjetiva, la informativa es netamente objetiva. La otra función básica del lenguaje es la función apelativa. Pero no solamente recibe este nombre, sino recibe otros nombres también. Se llama función apelativa, imperativa, conativa, conminativa, exhortativa o de llamada. Y esta función apelativa, imperativa, conativa, combinativa, ¿con qué elemento de la comunicación se relaciona? Obviamente se relaciona con el receptor. ¿Ya? ¿Quién es el receptor? Ojo, el receptor es el oyente, es el destinatario o el decodificador. Receptor, oyente, destinatario, decodificador es lo mismo. ¿Eh? La pregunta es, jóvenes, la pregunta que yo les voy a hacer, pero ¿por qué esta función apelativa va dirigida al receptor? ¿Por qué esta función va dirigida al receptor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué esta función va dirigida al receptor? ¿Sabes por qué esta función va dirigida al receptor? Porque es el receptor quien tiene que cambiar, porque es el receptor quien tiene que cambiar de actitud, porque es el receptor quien tiene que cambiar su mal comportamiento, su manera de pensar. El receptor tiene que cambiar su decisión. Por eso esta función va dirigida al receptor, porque es él quien tiene que cambiar. En un salón de clase, ¿quién es el emisor? El profesor. ¿Quiénes son los receptores? Los alumnos. El profesor emisor, ¿cómo puede cambiar
el mal comportamiento de alguno de los alumnos. ¿Cómo puede cambiar un mal comportamiento de un alumno? Mediante una llamada de atención. ¿Te das cuenta? Pero solamente mediante una llamada de atención, no, mediante una No, orden. porque hay casos en donde la llamada de atención en esos alumnos no ocasiona nada. Entonces sería acudir a una autoridad mayor, No, pero como de todas podría ser. maneras, obviamente el alumno, obviamente va a reaccionar, ¿me entiendes? O sea, de todas maneras, o sea, vayamos a una clase normal, o sea, no vayamos donde hay un alumno, un caso excepcional. Lo que normalmente un profesor, ¿sabe qué le pasa a usted? La próxima se va con autoridad. Disculpe, profe. ¿Te das cuenta? Por eso esta función va dirigida al sector, porque es el que tiene que cambiar. ¿Y cómo puede cambiar un mal comportamiento? Mediante una llamada de atención, mediante una orden. Ve aquí, cállate, afuera, profesor, afuera. Mediante una orden, mediante un consejo, mediante una sugerencia. Así se puede cambiar la manera de pensar, las actitudes de los receptores. Es como que yo pregunto, yo les digo, ¿saben qué? Como les planteo a los chicos, ¿ustedes permitirían que una persona muy cercana a ustedes se fugue con su enamorado, con su enamorada de su casa, se escape de su casa con su enamorado o su enamorada? ¿Ustedes, que son sus mejores amigos o familiares, permitirían eso? No. ¿Tú qué le dirías? Oye, tú qué quieres? Tú eres el emisor, esa persona es el receptor. ¿Tú qué quieres? Que esa persona cambie su decisión, pero mediante una sugerencia, un consejo. Oye, tú le dices, yo te sugiero, yo te aconsejo que no hagas eso. Piensa bien, piensa bien en las consecuencias. ¿Tú qué quieres? Que esa persona cambie su decisión mediante un consejo, mediante un argumento. Tú quieres convencer a esa persona que no haga eso. Por eso esta función va a dirigirse, porque es él quien tiene que cambiar. Entonces, profesor, ¿qué clase de oraciones se construyen en una función apelativa imperativa? Se construyen oraciones obviamente imperativas, oraciones exhortativas, se construyen oraciones, ojo, interrogativas, pero sobre todo esta función se aprecia en los vocativos. Ahora, está llamando. Entonces, y profesor, ¿qué es un vocativo? ¿Se acuerdan ustedes qué es un vocativo o no? Jóvenes, el vocativo es la persona o personas a quien nos dirigimos. Es la persona o personas a quien nos dirigimos. Es decir, cuando tú te diriges a una persona, eso viene a ser un vocativo. Cuando te diriges a una persona, ese es el vocativo. Y todos los días nosotros nos dirigimos a las personas. Desde que nos despertamos hasta cuando nos vamos a dormir, nos dirigimos a las personas. Porque tú apenas te despiertas, te estiras, ¿verdad? Así como hago yo, te estiras, sales de tu habitación y ves a tu mamá. ¿Y cómo te diriges a ella? Buenos días, mamá. ¿Cuál es el vocativo? Mamá, porque a ella te estás dirigiendo. Vas a comprar pan, señora, deme usted 2 soles de pan. ¿Cuál es el vocativo, señora? Porque a ella te estás dirigiendo. Vas a tus clases y quieres preguntarle algo a tu profesor. ¿Y cómo te diriges? Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? ¿Cuál es el vocativo, profesor? Porque a él te estás dirigiendo. Entonces, cuando tú te diriges a una persona, eso viene a ser un vocativo. Y recuerden que el vocativo está en cualquier parte. Puede estar al inicio, en el medio o al final. Así es, jóvenes. Puede estar al inicio, en el medio o al final. Si yo digo, por ejemplo, mira un ejemplo, te quiero tanto, vida mía. En ese ejemplo, te quiero tanto, vida mía. ¿Cuál es el vocativo? Pregunto yo. Te quiero tanto, La, vida. Te quiero tanto, bueno, vida mía. ¿Cuál es el vocativo? la persona Vida sería vida mía. mía. Vida mía. Ese es el vocativo. Porque vida mía es una persona. Y yo lo puedo reemplazar si quieren ese vocativo. Hemos dicho, te quiero tanto, vida mía. Te quiero tanto, papá.
te quiero tanto mamá, te quiero tanto abuelito, te quiero tanto hermano, te quiero tanto hermana, te quiero tanto Juan, te quiero tanto profesor, te quiero tanto Rosemary, te quiero tanto amor. Ese es el vocativo. Ahí el vocativo está al final, como ustedes pueden apreciar. Pero donde hay un vocativo, hay una función apelativa. ¿Está claro, muchachos, o no? ¿Sí? Ahora, recuerden que se construyen en una función apelativa imperativa, se construyen oraciones exhortativas. Y recuerden ustedes que la palabra exhortativa viene de exhortar. Viene de exhortar. Yo pregunto, ¿y qué significa exhortar? Exhortar significa inducir a una persona que haga algo. Entonces, sinónimo de exhortar, persuadir, convencer. Entonces, cuando a ti te trata de convencer o persuadir, función apelativa. Cuando trata de convencerte o persuadirte. Por lo tanto, todos los avisos publicitarios, toda la publicidad que tú ves en la tele o escuchas en la radio, cumple una función apelativa. ¿Por qué? Porque dicha publicidad, ¿a quién va dirigida esa publicidad? ¿A quién va dirigida esa publicidad? Pregunto yo, ¿a quién va dirigida? Va dirigida al público. ¿Y quién es el público? Es el receptor. ¿Y qué quiere esa publicidad? Quiere convencernos, quiere persuadirnos a que compremos un producto, una marca determinada. ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Un político cumplirá una función apelativa? Sí, porque el político, ¿qué quiere? Convencer, quiere persuadir, ¿no?, a las personas a que voten por él o por su partido político. Cumple una función apelativa. ¿El abogado también cumplirá una función apelativa? Por supuesto, porque el abogado quiere convencer al juez de la inocencia de su patrocinado cliente. Así, no es que sea inocente, pues es el asesino, el delincuente, pero no quiere convencer al juez de que es inocente. Entonces cumple una función apelativa. Por eso digo, donde te traten de convencer o persuadir, esa es una función apelativa. ¿Está claro, muchachos, o no? Por eso, en una función apelativa que se ha puesto, dice, el emisor busca influir en la conducta del receptor. ¿Quiénes son influyentes? El profesor es influyente, el profesor influye en el comportamiento, en la manera de pensar de los alumnos, sí. Los padres también son influyentes, por lo tanto, también cumplen una función apelativa. Por ejemplo, acá hay orden, mira, ábreme la puerta, abre la puerta, es un orden apelativo. Dios mío, ayúdame, por favor. Aquí hay un vocativo, Dios mío, ¿sí o no? Estas son las funciones básicas del lenguaje, la informativa, la expresiva y la apelativa. Como son tres, estas conforman la famosa tricotomía de Carr-Buller. ¿Ya? Esta es la tricotomía de Carr-Buller. Vamos con las otras funciones. Luego también tenemos una función fática o de contacto. Esta función fática o de contacto, ¿con qué elemento de la comunicación se relaciona? Con el canal. Es decir, muchachos, ¿sabes qué? Esta función fática o de contacto tiene por objeto mantener o detener el contacto entre el emisor y el receptor. Tiene por objeto mantener o detener el contacto entre el emisor y el receptor. Es decir, cuando nos ponemos en contacto con las personas. Pues se llama de contacto. Cuando tú te pones en contacto con alguien, esa es una función fática. Es decir, las expresiones o las palabras que tú emplees, esa es una función fática. Entonces, profesor, ¿cuándo se usa esta función? Se usa para iniciar una conversación, para prolongar una conversación, para cerrar una conversación. Cuando tú inicias, prolongas o cierras una conversación, es una función fática. Yo te pregunto, ¿qué palabras o expresiones utilizas tú para iniciar una conversación? ¿Qué palabras o expresiones utilizas tú para iniciar una conversación? ¿Qué palabras o expresiones utilizas tú para iniciar una conversación? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Esa es una función fática. ¿Qué pasa si alguien, o sea, si mi celular timbra o vibra? Porque en este caso tiene vibrador. Vamos a suponer que está sonando mi celular. Obviamente alguien quiere ponerse en contacto conmigo o no. ¿Sí?
¿Quiere ponerse en contacto conmigo o no? Obviamente, si alguien me está llamando porque quiere contactarse conmigo. Entonces, las palabras que yo utilizo, esa es una función fática. Mira mi celular. Entonces yo agarro, miro primero quién es y no está dentro de la lista de mis contactos. O sea, ¿quién será? Entonces yo voy a contestar. ¿Aló? Esa es función fática. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Me responde. Ah, buenas noches, ¿qué tal? Ya inicié la conversación. ¿Me entiendes o no? Ya inicié la... Esa es función fática. Y acá, escuchen bien, ¿eh? Por eso acá no sé si pueden ver, cuando atendemos el teléfono, que yo le decía, aló, no, hola, ¿con quién hablo? Esa es función fática. Y lo mismo ocurre cuando, digamos, estamos conversando y cada cierto tiempo nosotros añadimos o emitimos estas palabras. Sí, ya, ok, ok, sí, sí. Así a veces escuchamos, ¿no? Sí, ya, 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 ok, ok. Ajá, ajá, sí, 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 ya, 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 ok, ok. Ajá, ya, ya. Oye, mencionamos estas expresiones, palabras que no tienen significado, ¿ah? Pero obviamente lo decimos, ¿para qué? Para hacerle ver, para confirmar a la otra persona que le estamos prestando atención. Esa es función fática. También para reanudar un tema o una conversación. Me salí del tema, chicos, ¿en qué estábamos? Acá, para reanudar. Esa es función fática. Para comprobar si mi mensaje está llegando. Y esto normalmente sucede en las clases virtuales. ¿Me están escuchando? ¿Escuchan mi voz? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profesor. No, 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 yo sé que ahorita... Eso es lo que digo, ¿me están escuchando? Chicos, ¿me escuchan? Esa es una función fática. ¿Por qué? Porque yo estoy comprobando Sí si mi sabía, sí sabía. mensaje está llegando. Esa es función fática. Y la forma de despedida, chao, nos vemos, adiós. Eso es, jóvenes. Esa es función fática. ¿Está claro o no? Listo. Sí, profesor. Luego también tenemos la función metalingüística. Pero no solamente recibe ese nombre, sino otros nombres también. Función metalingüística. También recibe el nombre de glosa, reflexiva o semántica. Función metalingüística, glosa, reflexiva, semántica. Esta función metalingüística, glosa, reflexiva, semántica, ¿con qué elemento de la comunicación se relaciona? Con el código. Con el código. ¿Ya? Ahora, escuchen bien esto. Yo les pregunto, ¿cuál es el código que yo estoy utilizando en estos momentos para comunicarme con ustedes? ¿Cuál es el código que estamos empleando? El código que estamos empleando es la lengua castellana o la lengua española. Es el código que estamos empleando, que yo estoy empleando para poder comunicarme con ustedes. La lengua castellana o la lengua española. Y recuerden ustedes que todas las lenguas tienen su propia gramática, porque quien estudia la lengua es la gramática. Porque, ¿qué es la gramática? La gramática, ¿qué estudia? La gramática estudia la estructura y el funcionamiento de una lengua. Entonces, quien estudia la lengua es la gramática. Por eso hay una gramática del español. Ya hay una gramática del español. Y ustedes saben muy bien que la primera gramática del español, la primera, fue publicada ¿en qué año? 1492. Recuerden que coincide con el descubrimiento de América. ¿Ya? Y quien publica y escribe esta primera gramática fue, pues, Helio Antonio de Nebrija. Pero como les decía, la gramática del español. Ustedes saben muy bien, y acá lo voy a poner, la gramática del español, acá lo tienen, se divide en dos. ¿En qué se divide la gramática del español? Se divide en una gramática normativa y una gramática descriptiva. La gramática normativa se divide a su vez en ortografía y en ortología. La ortología, ¿qué nos enseña? La ortología nos enseña a pronunciar correctamente las palabras. Eso nos enseña la ortología, a pronunciar correctamente las palabras. Y la ortografía, ¿qué nos enseña? Nos enseña
a escribir correctamente las palabras, frases y oraciones. En cambio, la gramática descriptiva se divide a su vez en, acá está, se divide en semántica, sintaxis, morfología, fonética y fonología. La semántica, ¿qué estudia? Los significados de las palabras. ¿Y cuál es la unidad mínima? El seno. La sintaxis, ¿qué estudia? Estudia las funciones que cumplen las palabras dentro de una oración. En síntesis, ¿qué estudia la sintaxis? La oración. La unidad mínima, el sintagma. La morfología, ¿qué estudia? La estructura interna de las palabras. La unidad mínima, el morfema. La fonética, ¿qué estudia? Los sonidos reales, articulados. La unidad mínima, el fonosonido. Y la fonología, ¿qué estudia? Los sonidos ideales mentales. La unidad mínima, el fonema. Ahora yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo se llama ese curso donde a ti te enseñan el tema de semántica, sintaxis, morfología, fonética, fonología? ¿Cómo se llama ese curso donde a ti te enseñan a escribir correctamente las palabras? ¿Cómo se llama ese curso donde te enseñan a analizar las oraciones? Pregunto yo, ¿cómo se llama ese curso? Pregunto, ¿cómo se llama ese curso? No se llama curso de lenguaje. El lenguaje no te enseña el tema de semántica, morfología, sintaxis. En el curso de lenguaje no te enseñan, muchachos, a, a, a escribir correctamente. ¿Es así o no? Sí, profesor. Entonces, esta función metalingüística está relacionada con el lenguaje mismo, está relacionado con el curso del lenguaje. ¿Me dejo entender? Si te preguntan cualquier tema con respecto al curso del lenguaje, es una función metalingüística. Es una función metalingüística. Esta función, escuchen bien, ojo, si tú le explicas a una persona cómo debe hablar o cómo debe utilizar correctamente el lenguaje, es una función metalingüística. Cuando tú le explicas a una persona cómo debe hablar correctamente, es decir, si tú le explicas a una persona, oye, no se dice nadies, sino nadie. No se dice leendo, sino leyendo. No se dice en aquí, en allá. Se dice aquí o allá. ¿Le estás explicando cómo debe hablar correctamente o no? Sí, es una función metalingüística. ¿Ya? Por eso, disculpe, ¿y por qué se llama reflexiva? Porque provoca una reflexión. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben todos los significados de las palabras? No, profesor, no sé. Y si alguien te pregunta el significado de una palabra y tú no sabes, ¿vas a reflexionar? Por supuesto. Si alguien te dice, si alguien te pregunta, oye, ¿te puedo dar un ósculo? Supongamos que tú no sepas el significado de esta palabra. Tú reflexionas, tú dices, ósculo, ósculo, ósculo. O quisieras un cos. Si no sabes, cos, cos. Entonces, escuchen esto. Cuando nosotros definimos o explicamos el significado de una palabra, esa es una función metalingüística. Cuando defines o explicas el significado de una palabra. ¿Me dejo entender o no? Entonces, esta función está relacionada con los significados de las palabras, chicos. Es decir, si tú defines o explicas que ósculo es beso, cos, patada, es una función metalingüística. Y yo les pregunto, ¿cómo se llama esa disciplina que estudia los significados de las palabras? ¿Cómo se llama esa disciplina? Semántica. Por eso esta función también recibe el nombre de semántica. Entonces no te olvides que esta función tiene que ver con los significados de las palabras. ¿Estamos o no? Luego hay una función estética. Esta función estética también recibe el nombre de poética estética, poética literaria, poética estética literaria. Y esta función poética estética literaria, ¿con qué elemento de la comunicación se relaciona? Con el mensaje. Y yo les pregunto, ¿la palabra estética viene de qué? La palabra estética viene de belleza. Entonces, ¿dónde encontramos un mensaje bello, estético, hermoso? ¿Dónde hay un mensaje hermoso, bello? En un poema, en unos versos, profesor, en un refrán, en un piropo, en una canción. Las canciones son poesías.
El himno nacional, el himno a Tacna, es una función poética, estética, porque el himno a Tacna es poesía, muchachos. Un piropo también es una función poética, estética. Entonces, en una función poética, estética, obviamente se utiliza un lenguaje literario, no común, sino literario. Estas tres últimas funciones, la fática, metalingüística y la estética, estas tres fueron aportes de Roman Jakobson. ¿Estamos, muchachos, o no? Luego vamos a hablar de la realidad lingüística en nuestro país. Si hablamos de nuestra realidad lingüística, decimos que hay lenguas amerindias y lenguas no amerindias. ¿Qué son las lenguas amerindias? Las lenguas amerindias, chicos, son las lenguas autóctonas, son las lenguas aborígenes, nativas, vernáculas, oprimidas. Es decir, las lenguas amerindias son todas las lenguas que existieron antes de la llegada de los españoles. ¿Y qué lenguas existieron antes de la llegada de los españoles? Las andinas y las amazónicas. Estas lenguas existieron antes de la llegada de los españoles. Dentro de las andinas tenemos el quechua y el aru. Y dentro del aru está la aymara y el cauqui o jacaro. Entonces, ¿cuántas familias lingüísticas hay en la zona andina? Dos, quechua y el aru. Estas son las dos familias lingüísticas. ¿Ya? Y en nuestra Amazonía, aquí hay una gran cantidad de lenguas. Distribuidas en cuántas familias lingüísticas, ahí tienen 16 familias lingüísticas. Hay en nuestra Amazonía y dos en la zona andina en total. ¿Cuántas familias lingüísticas hay en el Perú? 18 familias. Ahora, si ustedes les preguntaran en qué sector, en qué parte de nuestro país se encuentra la mayor cantidad de lenguas, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de lenguas? En nuestra Amazonía. Por lo tanto, podemos decir que el Perú es un país mono multilingüe. Multilingüe. ¿Sí o no? Porque hay muchas lenguas. Si las lenguas amerindias son las lenguas aborígenes nativas, ¿qué son las lenguas no amerindias? Las lenguas no amerindias son las lenguas extranjeras, son las lenguas extranjeras. Son las lenguas extranjeras, escúchenme, son las lenguas extranjeras que llegaron al Perú, que ingresaron al territorio peruano a partir del año 1532, con la llegada de los españoles. Entonces, nuestra lengua materna, porque recuerden ustedes que ¿qué es una lengua materna? Es la primera lengua aprendida. ¿Cuál es la primera lengua que tú aprendiste? O que nosotros aprendimos, es el castellano. Esa es nuestra lengua materna. Y el castellano es una lengua amerindia o no amerindia. Es no amerindia porque es una lengua extranjera. Entonces, ¿cuáles son las lenguas no amerindias? El castellano, el chino, el portugués, italiano, etcétera. Todas las lenguas que ingresaron a partir del año 1532. Y si te preguntan, ¿qué es el idioma? Tú dices, el idioma es la lengua oficial de un país o estado. Es el idioma, lengua oficial de un país o estado. ¿Y cuáles son las lenguas oficiales en el Perú? Según la Constitución Política del Perú, según la Constitución, en su artículo 48 dice, lo que yo voy a mencionar es tal como está escrito el artículo 48 de la Constitución. Y dice, textualmente, dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predomina. También lo son el quechua, la aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Entonces, según la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son las lenguas oficiales? Todas, todas son, porque dice, son idiomas oficiales. Ahora lo voy a resumir. El castellano, también lo son, dice, el quechua, el aymara, y dice, y las demás lenguas aborígenes. ¿Y cuáles son las demás lenguas aborígenes? Las lenguas amá, las lenguas amazónicas. Por lo tanto, según la Constitución, todas son consideradas como lenguas oficiales. ¿Estamos, muchachos, o no? ¿Sí? ¿Está claro o no? Pues no me escucho. Vamos con la práctica ya. ¿Me estás escuchando, no? Vamos a ver con la práctica. Otros ya no jalan, ya se han quedado. Ya. Pocos han quedado. Bueno. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo o no? Sí, profesor. Ya dice, la primera, ese criterio de la gramática que estudia la forma interna de las palabras y sus posibles variaciones, eso se llama morfología. Recuerden ustedes que
la palabra morfología se compone de dos voces griegas, morpe, que significa forma, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, ¿qué significa morfología? Tratado o estudio de la forma. Entonces, ¿qué estudia la morfología? La forma, la estructura interna de las palabras, ¿ya? Por eso es la respuesta. La función del lenguaje que nos expresa sentimientos, actitudes, ¿cómo se llama esa función que expresa sus emociones y sentimientos? Obviamente la función Sintomática. sintomática, expresiva, emotiva. Señale la alternativa en la que predomina la función metalingüística, la D. ¿Y por qué? Porque aquí no está hablando del significado de una palabra, y eso es función metalingüística, yo les expliqué. ¿Cómo se divide la gramática del español? En una gramática descriptiva y normativa. ¿Cuál es la división de la gramática normativa? La división de la gramática normativa es la ortografía y la ortología. 6. Parte de la gramática normativa que establece la correcta pronunciación. Jóvenes, escuchen bien, presten atención. ¿Quién nos enseña a pronunciar correctamente las palabras? Obviamente la ortología. ¿Sí o no? ¿Ya? La fonología que estudia los sonidos ideales. Puede poner entre paréntesis que son fonemas. Los fonemas son sonidos ideales. Es quien escribe y publica la primera gramática del castellano. ¿Quién escribe y publica? Obviamente Helio Antonio de Nebrija. Es un sistema de reglas que posibilitan en el usuario la codificación o decodificación. Eso se llama gramática. Es quien establece la correcta escritura. ¿Quién te enseña a escribir correctamente las palabras? Quien te enseña a escribir correctamente es la ortografía. Como disciplina de la lingüística, la fonética que estudia los fonos. Los fonos. ¿Y qué son los fonos? Son sonidos reales. ¿Qué función del lenguaje humano predomina en el siguiente enunciado? El sol como un perro efectúa. Este es un lenguaje literario. Son versos jóvenes. Entonces, obviamente, si esto es poesía, que es muy poética, pues, ¿no? Por supuesto. ¿Qué enunciado no corresponde a la función metalingüística? La que no corresponde es esta de acá. Dice, condiciona o altera la conducta del receptor. Oye, quien altera la conducta del receptor, obviamente se está refiriendo a la función apelativa, que no tiene nada que ver con la función metal. Son funciones totalmente distintas. Dice que no corresponde, por eso la respuesta. Ante una previa pregunta que hizo el estudiante Marco Aurelio, el profesor responde, se dice aquí y no en aquí. Ahí le está explicando cómo debe hablar correctamente. Y eso es una función metalingüística, también conocida como glosa. El enunciado, Rosario, deja de conversar. Acá hay un vocativo, y si hay un vocativo, es apelativa, llamada también combinativa. El castellano y el quechua están en relación de lengua frente a lengua. Ambas son lenguas. La función del lenguaje que predomina en el enunciado. Revisen el manual y revisa el manual instructivo para que no tengas problemas. Obviamente te está llamando la atención, revisa, ¿no? Va dirigida al receptor. Por eso es función apelativa. Y mi madre, tan suave, tan ala, esto es poesía. Si es poesía, función poética, a la vista está. Identifique la relación errada. Lo incorrecto es fonología fono. Porque aquí debe decir fonología fonema. Fono es fonética, ¿sí o no? La función del lenguaje que predomina en un político, oye, un político que quiere convencer. Y cuando hablamos de convencer o persuadir, hablamos de apelativa, que es lo mismo con activa. ¿Cuál es el criterio de la gramática que estudia las relaciones sintomáticas y la función de las palabras dentro de una oración? Sintaxis, pues. La sintaxis estudia la oración, función de las palabras. ¿Cómo se denomina la imagen mental? Fonema. El fonema es un sonido ideal mental. ¿Cómo se denominan las lenguas que ingresaron a nuestro territorio peruano? Las que ingresaron se llaman no amerindias. Las extranjeras. Pues. Determine la función del lenguaje que predomina en el siguiente. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte. Son canciones. Entonces sería estética.
¿Cuál es la función que predomina? Cariñito mío, nunca me olvides. Acá hay un vocativo. Es como que yo, papá, nunca me olvides. Amor, nunca me olvides. Mamá, nunca me olvides. Abuelito, nunca me Apelativo. olvides. Es apelativa, donde hay un vocativo, pues. ¿Cuál es la ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de una lengua? Gramática. De frente, gramática. Identifica la función del lenguaje que presenta el siguiente enunciado. Ella es mi persona favorita. Acá está informando. Es como que yo diga, ella es Expresiva. no. Es como que yo diga, ella es mi alumna favorita. Él es mi alumno favorito. ¿Estoy informando o no? Sí. Claro, así es. Yo no estoy diciendo, ella me gusta, no. Ella es mi persona favorita. Como si que ella es mi alumna favorita. Ella es mi amiga favorita. Estoy informando. Entonces, informativa, representativa, llamada también cognitiva, que es lo mismo. ¿Cuál de las afirmaciones concuerda con la realidad del Perú? Obviamente que se hablan muchas lenguas. Es un ejemplo de una función metalingüística. Ocaso significa puesta de sol, porque aquí te está hablando del significado de una palabra. Cuenta la historia que los conquistadores enseñaron el castellano a Filipillo con la afinidad que desempeñar el papel de traductor, así sería. Una de las siguientes lenguas no es de la selva. El jacaru es una lengua andina, no de la selva. La RAE publica normas en el uso apropiado. Miren, esto puede ser metalingüística, pero también puede ser preferencial, porque la está informando, pero también está hablando de lenguaje. ¿Ya? Pero vamos a considerar esta función, esta alternativa, la A. ¿Ya? Pero ojo, sin dejar lo que les he comentado, sin olvidar lo que les he dicho. ¿Ya? Sobre las funciones del lenguaje determinan las relaciones incorrectas. Lo incorrecto es esto. Anoche ella se fue de mi lado. ¿Apelativa? No, acá está informando. Por eso es la respuesta, porque me pide lo incorrecto. ¿En qué expresión predominan las funciones representativas del lenguaje? Acá, porque aquí me está informando que esa persona ganó el premio Nobel de Literatura. Eso estoy informando. Aquí también la primavera inició el 23. Es referencial, está informando nada más. Y esa información lo sabemos todos. La primera gramática castellana fue escrita la primera, en el año de descubrimiento de América, 1492. No coincide con el descubrimiento de América. La existencia del multilingüismo es porque nuestro país es pluricultural, pues, muchas culturas. Según la constitución actual, el huitoto y el quechua son, también esto es, son lenguas oficiales, sabemos que así es. Cuando la intención del emisor es informar de un modo objetivo, estamos hablando de función referencial informativa. Cuando la intención del emisor es la de influir en el receptor, ¿qué función se relaciona con el receptor? Apelativa y llamada conativa. Cuando la intención del emisor es abrir o cerrar el canal, esa es fática. Cuando la intención del emisor es la de informar sobre el propio código, ¿qué función se relaciona con el código? Metalingüística. En la siguiente oración, ¿qué función del lenguaje predomina? Todo terminó en el tiempo exacto. Tiempo exacto, está informando, referencial. El orden lógico de los complementos. A ver, se refiere, aquí está hablando del curso del lenguaje, porque está diciendo, este es el orden normal de una oración, sujeto, verbo, complemento. Complementos son los modificados. Metalingüística. Por supuesto. Y lo último, dice, ¿a qué llamamos funciones del lenguaje? A las distintas intenciones. Me pasé un minuto. Joder, chicos. Pero ya lo hicimos. Muy bien, chicos. Fue un gusto, de verdad, compartir un momento con ustedes. ¿Ya? Muy bien, chicos. Los sobrevivientes, que son 24, 23. Bueno, nos vemos, muchachos. Cuídense bastante. Que Dios los bendiga. ¿Ya? Que Dios los bendiga. Siempre agradezcan a Dios por lo que tienen. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Igualmente ustedes. ¿Ya? Ahora cenar. Tranquilo. Hasta luego, profesor. Chao, chicos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profesor.